Nadie estaba seguro de cómo se inició el incendio. Unos decían que empezó en una casa cercana. Otros que una chispa arrastrada por el viento quemó las podridas maderas del tejado. Sea cual fuere la causa, muy pronto el cielo sobre Beaulieu se llenó de un acre orte, mientras el fuego consumía la orgullosa catedral. Avivadas por el fuerte viento, las llamas se alzaban al cielo mofándose de la sagrada estructura. Las gigantescas vigas se desplomaban, los flamantes arcos se derrumbaban, las piedras se partían y el plomo derretido caía desde lo alto como enormes gotas de agua. La gente se reunió para lamentarse de las víctimas. Entre ellas se encontraba el joven Pierre, que había llegado hacía apenas 2 semanas para ingresar en la escuela de la iglesia. También se lamentaban por la pérdida de su más querida, el manto sagrado de la Santísima Virgen. ¿Qué habían hecho para merecer que Dios los castigara de aquella manera? De repente, en medio de las ruinas del coro, pudo observarse un ligero movimiento. Y poco después podía verse la inconfundible figura de Pierre saliendo de la cripta. En sus manos llevaba el manto. ¡Milagro!, proclamó la gente. ¡Ha salvado nuestra sagrada reliquia! No, contestó Pierre. Ella me ha salvado. Sobrecogidos por esta demostración del poder divino, los habitantes de Beaulieu se comprometieron a construir una nueva catedral más grande y con más fuerza de persuasión que cualquier otra existente. Un lugar propicio para implantar el reino de Dios sobre la tierra. En conmemoración de eso, el obispo Philippe honró a Pierre nombrándole cronista del templo de Notre-Dame de Beaulieu. Esto sucedía el primer día de mayo del año 1214 de nuestro Señor. La catedral. Estos campos del norte de Francia, en muchos sentidos, no han sufrido ningún cambio desde la Edad Media. Imagínense lo que sería vivir en Francia hace 700 años y comenzar una peregrinación hacia lo que tal vez era el lugar de culto más famoso del mundo, la Catedral de Chartres. Durante un día entero, uno camina buscándola en vano como si se tratara de un espejismo, hasta que de repente aparece a lo lejos como una visión. Sobrecogido por la emoción, uno está seguro de que es el lugar más espléndido sobre la faz de la tierra y que de verdad es el Palacio. Tal como debió de ser en el siglo XII, Chartres sigue siendo una visión increíble. Fue construida por gente muy similar a la que habita hoy en Beaulieu. Y si bien la historia de Beaulieu contiene cierto artificio, ocurre lo mismo con muchas de las catedrales que veremos. Reims, comenzada en 1209, acabada en 1290. Amiens, comenzada en 1219, en 1269. Bourges, comenzada en 1195, acabada en 1255. Notre-Dame de París, comenzada en 1152, acabada en 1240. Laon, comenzada en 1153, acabada en 1223. Aun para nuestros ojos acostumbrados a ver inmensos rascacielos, fabulosos estadios, aviones supersónicos y cohetes espaciales, las catedrales góticas siguen inspirándonos una imponente admiración. Son tan enormes, tan evidentemente costosas de construir y de un trabajo tan arriesgado, que nos preguntamos cómo fueron construidas. Sí, ¿y por qué? Son verdaderas maravillas de ingeniería y sería interesante conocer la historia real de las catedrales góticas. Una de las cosas que las distingue de los castillos, las pirámides y las antiguas ciudades romanas es que después de 700 años aún están en activo y en perfectas condiciones. Y con el fin que fueron hechas. Las catedrales siempre han funcionado como iglesias parroquiales para los habitantes de la localidad, pero también han sido mucho más. La palabra catedral viene del latín cátedra, que significa trono del obispo. Y la mayoría de las catedrales siguen siendo templos de obispos,
centros administrativos de la diócesis, foco espiritual de la región y de capacidad suficiente para recibir a los miles de peregrinos que las visitan todos los años. Además de centro espiritual, las catedrales se convirtieron en núcleo de la vida de las ciudades. No solo simboliza prosperidad y el orgullo de la ciudad, sino que servían de imán para el intercambio y el comercio. Esto puede apreciarse en las vidrieras, las monedas acuñadas, los sellos y otros recuerdos medievales que subsisten hoy en día. A los nacidos en la Edad Media se les enseñaba desde su más temprana edad que Dios era lo más importante de su vida y que todo cuanto giraba a su alrededor, los cambios de estación, el sol, la lluvia, la nieve, la recolección de la cosecha, la guerra, el hambre, la vida y la muerte, dependía de la voluntad divina. El cielo y el infierno son reales, tan reales como el viento y el frío, los campos y los animales. La fe religiosa es el factor dominante, el fondo de todo. La Iglesia nos trae a este mundo y también nos saca de él para conducirnos al otro. Entre el bautismo y la extremaunción, uno depende de la Iglesia para la educación e instrucción religiosa, para la confesión, absolución y comunión, para custodiar documentos legales como testamentos y actas matrimoniales y para la salud cuando uno lo necesita. A través de los siglos, la gente ha acudido a las catedrales para celebrar los actos de su propia vida y recordar la vida de los otros. En la construcción de las catedrales se han sucedido luchas e intrigas de héroes y villanos, obispos y reyes, gente que en muchos sentidos era como nosotros. Nadie sabía de dónde saldría el dinero para construir la nueva catedral, pero el obispo Philippe nos aseguraba que Dios y la buena gente de Beaulieu proveerían. Y como siempre estaba en lo cierto. Cuando en 1215 su ilustrísima regresó del concilio de San Juan de Letrán en Roma, saludó a los miembros del cabildo con un glorioso informe. Su Santidad ve con tanta simpatía nuestro decidido empeño que nos ha ofrecido esta maravillosa reliquia para el sagrado manto. Y si Su Santidad el Papa se ha tomado tal interés por este proyecto, nos obliga a incrementar nuestro esfuerzo en la tarea común. El obispo Philippe siempre creyó en el esfuerzo personal. La catedral llevará el nombre de Nuestra Señora, por lo tanto debemos honrarla haciendo el mayor esfuerzo del que seamos capaces. Como contribución personal, ofrezco los beneficios de las rentas de mis tierras en Picardía durante 5 años. Para no ser menos, el cabildo se comprometió a ceder los beneficios de sus tierras durante 6 años. El siguiente paso fue contratar a un maestro de obra. Se consideró a muchos de ellos y el cabildo seleccionó finalmente a Guillaume de Senlis, quien ya había trabajado en varias catedrales. El maestro Guillaume deberá construirnos la más alta, la más grande y la más espléndida catedral de Francia. Debemos guardarnos del pecado de orgullo. Oh, todo a la mayor gloria de Dios, naturalmente. Naturalmente. Muy pronto el pueblo se llenó de agua. Los escombros causados por el incendio se retiraron del solar de la vieja iglesia. Se levantaron talleres y algunas casas tuvieron que ser derruidas. El maestro Guillaume empezó a trabajar inmediatamente. La planta será naturalmente en forma de cruz. Mirará hacia el este. Y en la parte de arriba habrá 5 capillas donde los fieles más asiduos podrán rezar por las almas de sus difuntos. Para liberarlas rápidamente de las llamas del purgatorio. Amplios corredores convergerán a ambos lados de las salas para que la gente se pueda mover con entera libertad, aun cuando la iglesia esté atestada. La cripta de la catedral vieja permanecerá intacta bajo el suelo. Las puertas del crucero estarán adornadas de bellísimas esculturas, tanto la del norte como la del sur. En el ábside habrá un altar y otro en el centro del crucero para los servicios de los días festivos. La nave principal albergará con facilidad de fieles que podrán contemplar un edificio de intachable belleza. Una expresión única y armoniosa de la mano de Dios en la naturaleza.
Confío en que la Virgen sienta contento y admiración. La nave y el coro duplicarán la altura de la catedral vieja con techo abovedado de piedra, no de madera. Eso disminuirá el peligro de un incendio. Este nuevo estilo permite que las paredes contengan grandes espacios acristalados, dejando entrar la luz de la divina gracia que vuestra ilustrísima encontrará inspiradora. Oh. Pero decís que tendrá el doble de altura que la catedral vieja y con las paredes de cristal. Maestro Guillaume, no creo que pueda mantenerse en pie. Se mantendrá en pie. Ya lo verás, conforme la vayamos construyendo. El nuevo estilo de construcción debe estar inspirado por Dios. Como todas las cosas, Pierre. Tan pronto como el maestro Guillaume colocó la última estaca, los obreros empezaron a poner los cimientos. El 14 de abril de 1216, su ilustrísima bendijo la primera piedra. Los cimientos son importantísimos. Tienen que ser firmes y nivelados para que puedan soportar tan enorme peso, y deben a una profundidad de unos 8 metros. Fijaos, el albañil comprueba cada capa de piedra con su tranquil. Un error en los niveles y la estructura se vendría abajo. Dios no lo permita. Es una suerte tener una cantera tan cercana, porque así podremos transportar las piedras en las gabarras a través del río hasta los muelles del pueblo. Estoy impresionado por su cuidadosa organización. Su ilustrísima dice siempre que está en todos los detalles. Gracias, Pierre. Espero tener suficiente provisión de piedras. Nuestra catedral se construye para honrar a la Virgen y dar albergue al Sagrado Manto, cuyo milagroso poder puedo testimoniar. Su ilustrísima pensó que la exposición de la reliquia en la comarca alentaría la generosidad de los dispuestos a contribuir al fondo para la construcción de la catedral. El mercader Thibault Legris no necesitaba que le aguijonearan. Siendo joven, ejerció de tejedor, volviendo al cabo de los años con una gran cantidad de telas italianas. Como siempre, mercader Thibault, su contribución es de lo más generosa. Estoy seguro de que Nuestra Señora le sonreirá. Siempre me sonríe y creo que es mi deber darle las gracias por el éxito de mis negocios. A través de los años, hemos comprado progresos. Pero el diseño del maestro Guillaume sigue siendo un misterio para mí. Y es que no me parece que esté construyendo paredes. Rezar en tal atmósfera causará gran devoción. Aunque me pregunto qué impedirá que todo se derrumbe sobre nuestras cabezas. Pero el obispo Philippe y quienes han visto en París los nuevos tienen una fe ciega en el maestro Guillaume. Dios le recompensará por su noble trabajo. ¿Pero me traerá él suficientes piedras? Le he dicho al deán que las provisiones no llegan. Dios proveerá. Gracias, Pierre. Cada estación trae nuevas maravillas. Ahora me he convertido en el Padre Pie. El maestro Guillaume ha llegado a la terminación del coro con un fervor increíble. Nadie podía esperar tales progresos en menos de 20 años. Con una parte del techo terminada, su ilustrísima estableció la fecha del 2 de julio de 1233 como día de fiesta de la visitación de la Virgen para la consagración del coro. El pueblo entero hervía de entusiasmo. Pero aquella celebración no iba a ser de irrefrenable gozo. Los planes seguían adelante cuando Dios decidió llamar a su ilustrísima, a su fiel servidor Philippe. Con su último aliento nos encomendó que siguiéramos adelante, pero nuestro dolor no conocía fronteras. El nuevo obispo, Gervais, es de una rica y noble familia. Esperamos que nos inspire tal como lo hizo siempre nuestro amado Philippe. Con los obispos de la región y el arzobispo de Reims, dio la consagración del coro. Confiábamos en que la catedral ayudara a guiar a la gente por el verdadero sendero de Dios. El obispo Philippe fue enterrado entre otros obispos, y sus sagrados restos descansan para siempre en Saint-Étienne-de-Beaulieu. Es el lugar más adecuado. Si no hubiera sido por su ilustrísima, la catedral no existiría. Y todo esto no sería más que un sueño. Nos encontramos en la Real Abadía de Saint-Denis, a pocos kilómetros del centro de París.
En esta cripta están enterrados los reyes franceses y es uno de los centros religiosos más importantes de Francia. Fue aquí donde se inició el estilo gótico. Saint-Denis fue la pasión de un religioso, Suger. Nacido en 1081, se convirtió en uno de los clérigos más influyentes y en el hombre de estado más famoso de su tiempo. Su sueño fue el de construir un templo donde los fieles pudieran sentir de verdad la presencia de Dios. Para Suger, la presencia de Dios significaba luz. Aquí, en el coro de Saint-Denis, Suger trajo la luz de Dios a la iglesia. Suger no inventó las vidrieras, las utilizó adelantándose a su tiempo. Toda esta parte está cercada por una preciosa cortina de vidrio. El coro, los corres que permiten moverse a su alrededor, estas radiantes capillas, todo es parte del sueño de Suger. La unidad de diseño y estructura se convirtió en la esencia de la arquitectura gótica. Si comparamos Saint-Denis con las iglesias románicas de la época, nos encontraremos con estructuras similares a castillos, con pequeñas ventanas y enormes paredes. Al lado de estas construcciones, la iglesia de Suger, con una delicada luz y muros de vidrio, parece especie de milagro. Nuestro cronista Pierre preguntó cómo podía sostenerse un edificio sobre muros de cristal. La respuesta es que no podía. Las paredes han sostenido tradicionalmente tejado y techo. Las primeras iglesias evolucionaron gradualmente con la aparición de arcos y grandes columnas que lo sostenían, llamadas pilares. Poco a poco los techos de madera se reemplazaron por algo más permanente y a prueba de fuego. Utilizando las piedras para tal fin, crearon la cúpula. Así las paredes podían soportar el incremento de peso y resistir cualquier presión del exterior. Las ventanas seguían siendo bastante pequeñas. Más tarde, puntos de apoyo interiores y exteriores se concretaron en determinados sitios. Al hacer los arcos más anchos y los pilares más pesados, quedó más espacio en la pared para abrir ventanales. Conforme los edificios se hacían más cercanos al cielo, el peso de las bóvedas dentro y la fuerza del viento fuera se incrementaban. En algunos puntos los pilares habrían sido tan grandes que el espacio entre ellos no se hubiera podido utilizar. Así que para reducir su tamaño y lograr una solidez capaz de resistir la fuerza del viento, hacía falta crear un nuevo sistema. El resultado fue una hilera de contrafuertes conectados en lo alto de las paredes por brazos de piedra llamados arbotantes. Ahora estamos bajo los de la Catedral de Amiens, una de las más altas del mundo. La presión interior de la bóveda carga en lo alto de los pilares principales. Después atraviesa la pared, viaja a través de los arbotantes, se encauza hasta los contrafuertes principales, bajando finalmente hasta los cimientos. El resultado es la despejada nave debajo de mí y esta magnífica pared a mi espalda. Inicialmente, los constructores de iglesias góticas desconfiaban de esta nueva técnica. Chartres, una de las primeras de estas gigantescas catedrales, se empezó en 1194. Tiene inmensos contrafuertes y cada uno de ellos pesa más de 900.000 kilos. Los arbotantes son también de gran grosor. Los constructores quisieron correr ningún riesgo. En Bourges, cuya catedral se construyó casi al mismo tiempo que la de Chartres, podemos ver unos delicados arbotantes que soportan un peso comparable al de aquella. Aquí la estructura es más ágil y dinámica. Cada uno de estos arbotantes pesa la tercera parte de los de Chartres. Y un factor importante, ello redundó no solo en la apariencia del edificio, sino también en su costo. Acarrear las piedras desde una larga distancia, transportar el lugar elegido y luego levantar este extraordinario peso, demuestra que la economía en el diseño es esencial. Aunque está comprobado que no es conveniente abusar del ahorro. En 1284, la catedral de Beauvais, que estaba casi terminada y que había alcanzado una altura de 45 metros, se derrumbó por completo. El crucero y el coro fue lo único que permaneció en pie. Pero en su inmensa mayoría, los constructores medievales poseían sólidos conocimientos. Ellos personalmente verificaban cada una de las partes que se terminaba. Un buen ejemplo de la habilidad de estos constructores es el ornato de los pináculos de piedra que existen en Amiens. Durante siglos la gente creyó que eran meramente decorativos, pero resultó que su bien calculado peso ayudaba a los arbotantes a cumplir mejor su función. La catedral nació como representación física del orden divino de las cosas. Un cosmo del universo adaptado a la idea de Dios, el mayor de todos los constructores.
En ningún sitio pueden apreciarse mejor las perfectas proporciones que en la fachada oeste de Notre Dame de París. En su magnificencia, Notre Dame ha sido siempre el símbolo idóneo para una ciudad próspera e influyente, un centro intelectual del mundo medieval. La imponente presencia de este edificio fue siempre eco de armonía y estabilidad, ideales que en el siglo XII se extendieron a lo largo y ancho de todo el país. En el siglo XIII, la alianza entre la poderosa monarquía y la no menos poderosa e influyente Iglesia contribuyó a traer la paz, y la prosperidad floreció en toda Francia. Notre Dame se convirtió en el símbolo de toda una era. Cada día se nota un nuevo progreso. El maestro Guillaume trabaja personalmente a un ritmo furioso. Sin embargo, dice que le gustaría ir más deprisa. Oh, Pierre, me retraso continuamente por falta de material. No creo que el obispo vea terminada la catedral. El maestro Guillaume siempre se está quejando. No es posible que crea que el dinero sale del aire. Con el debido respeto, ilustrísima, si vos, por ejemplo, donarais parte de vuestros ingresos como hacía el obispo Philippe, de acuerdo con la fórmula tradicional... Este asunto no le incumbe al cabildo. Faltaría la verdad si dijera que las relaciones entre el cabildo y el obispo eran cálidas y cordiales. Pero Dios en su sabiduría había enviado a Gervais por alguna razón, y no era yo quien para discutirla. Aunque debo reconocer que a veces me sacaba de quicio. ¡Padre Pierre! ¡Ya voy, ilustrísima! Ahora que el coro está terminado y el crucero va por buen camino, llegan más peregrinos que nunca Volié para venerar el sagrado manto. Acuden con la esperanza de que su milagroso poder los cure. Esto también ha sido bueno para los negocios del pueblo y nos ha traído más comerciantes. A su llegada, el mercader Thibault los lleva a la capilla que él sufragó, de la que se siente muy orgulloso. Ha pasado muchas horas observando el proceso de construcción y ahora impresiona a sus amigos con sus conocimientos. El vidrio es una combinación de sílice y sosa mezclados y fundidos juntos. Cuando se está derritiendo, se añaden metales y algunas veces desechos de vidrio para darle color. El vidriero, caña en mano, recoge una pella de vidrio y sopla hasta lograr un bulbo hueco. Otras veces la hace girar, girar y girar. Y con una herramienta rudimentaria le va dando forma hasta conseguir una esfera simétrica. Los canteros y escultores que tallan la tracería necesitan una gran habilidad. Convierten la rígida roca en estas delicadas formas. Buenos días, mercader Thibault. Buenos días, maestro Guillaume. ¿Condesa? Es condesa de Bouvier. Es muy rica. Ha donado todo el dinero para el rosetón central. Condesa, vuestros donativos han logrado esa maravilla. Tiene 10 metros de diámetro y miles de fragmentos de vidrio. Podríais usar vuestra influencia con el obispo. Apenas me queda piedra para poder trabajar. La mayoría de mis canteros no tienen nada que hacer. En noviembre, como en todos los años transcurridos, la obra de sillería terminada se cubre con paja y estiércol para evitar que se congele. Los albañiles regresan a sus casas para pasar el invierno. Nuestro Señor dijo que los pobres siempre estarían con Él. Sus necesidades en invierno se ubican, pero por lo menos ahora tienen un refugio en el albergue fundado por los mendicantes de San Francisco de Asís, que han renunciado a sus posesiones mundanas para servir mejor a los necesitados. Su prior es el fraile Roland. El obispo Gervais honraría mejor su cargo dedicando un poco más de su tiempo y energía a los pobres, como hacemos los humildes frailes. Hay un gran descontento en la ciudad. Lo he escuchado con mis propios oídos. Dicen que el obispo Gervais está más capacitado para explotar a su rebaño que para alimentarlo. No ha cumplido el precepto de dividir sus propiedades en 4 partes. Y si lo ha hecho, resulta que la 4ª parte que se queda es mucho más grande que la que da a los pobres. Mentiría si dijera que no había descontento en el cabildo. La semana pasada escuché como el deán decía:
Es un hecho evidente. Su Ilustrísima se queda mucho más dinero para su uso personal, lo que no es prudente ni aceptable. Su estilo de vida es mucho más refinado que el del obispo Philip, por lo que han disminuido nuestras finanzas y el fondo para la construcción, que en este momento son vitales. Tenemos que hacer algo. Yo propongo que enviemos una carta al Papa. El descontento llegó a oír Ilustrísima porque poco tiempo después se reunió con el maestro Guillaume para hablar del asunto. Esta cantera le proveerá de toda la piedra que necesite. Ya he visto y analizado esa piedra, y no es de muy buena calidad. Yo os digo que es inmejorable. ¿Desde cuándo su Ilustrísima se ha convertido en un experto? ¿No será tal vez que esta cantera pertenece a su familia? No quiero oír más quejas de esa índole. Usará esa piedra y terminará cuanto antes. Una magnífica catedral aumentará nuestra prosperidad y dará importancia a la ciudad. Y su propia prosperidad e importancia ante los ojos del rey. Cuando las paredes estuvieron terminadas, se adornaron con las esculturas más bellas que jamás se vieron. El maestro Guillaume consiguió los más escultores de la tierra. No es nada fácil lograr que todos estos artistas trabajen con el mismo estilo, pero los maestros tienen mucha experiencia y mantienen las riendas firmes con sus ayudantes. Una impresionante ejecución, maestro Guillaume. La verdadera obra maestra será el juicio final, en la parte oeste. Aquí está el boceto. El 8 de junio de 1245, los pórticos norte y sur del crucero quedaron terminados. Aquel día, en lugar de trabajar, todo el mundo asistió a la feria anual. El obispo Gervais cambió amables saludos con el deán del cabildo y con el maestro Guillaume. Era otra vez como en los viejos tiempos. La catedral gótica es una especie de milagro, el resultado tangible de 2 siglos de crecimiento económico y de prosperidad, especialmente en las ciudades. Durante el siglo XIII se hicieron en imanes para los granjeros que llegaban con sus excedentes para cambiarlos o venderlos, y para una nueva clase de mercaderes internacionales que hacían negocios a través de las vías fluviales como esta de Amiens. En las ciudades medievales se encontraba diversión, oportunidades y libertad. Conforme las ciudades crecían, competían unas con otras para conseguir mejores intercambios y negocios, tal como sucede hoy en día. Los comerciantes internacionales, mercaderes de algodón o grano, se reunían frente a la casa de Dios para hablar de sus negocios. Una de las cosas que alentaba a la gente a venir desde muy lejos, llevando un buen montón de dinero con ellos, eran las reliquias. En la mayoría de los casos, cuanto más era la catedral, más poderosas eran las reliquias que contenía. Se dice que esta es la cabeza de San Juan Bautista, que se guarda celosamente entre los tesoros de Amiens. Se dice también que fue traída a Francia por los cruzados, que escudriñaron la Tierra Santa en busca de reliquias como esta. Las reliquias, los milagros y sus consecuencias eran tan importantes en la Edad Media que el rey Luis IX pagó una fortuna por lo que creyó la única corona de espinas de Cristo. Hoy en día todavía se discute sobre su autenticidad. En aquellos tiempos se vendieron en Europa muchas coronas de espinas y todas eran absolutamente auténticas. Así que había una gran conexión entre las catedrales y la riqueza de las ciudades. Un eslabón definitivo entre negocios y religión. Por ejemplo, los muelles de la ciudad de Amiens eran utilizados conjuntamente por los mercaderes y el cabildo de la catedral. Hay una placa en esta capilla que dice: a la buena gente de la ciudad de Amiens que con la venta de glasto ha contribuido a la edificación de esta capilla. El glasto era la planta que producía en la Edad Media un tinte azulado análogo al añil. Por aquí aún se cultiva. En tiempos fue una floreciente industria. Ayudó a construir esta catedral, orgullo de la ciudad.
y sobre todo de los miembros de la Iglesia, en especial los curas y los obispos. Como el obispo Évrard de Fouillot, cuya impresionante tumba contemplamos aquí. El obispo no solo era el guía espiritual de esta diócesis, sino una de las figuras políticas más poderosas de la época. Podían ser amables, hombres píos como el obispo Philippe, o ambiciosos y pobres de espíritu como Gervais. Pero entre otras razones, las leyes de aquel período eran tan inmensas y espectaculares porque la jerarquía eclesiástica contaba con el poder y la riqueza para construirlas. Las relaciones entre el pueblo y su obispo a veces podían ser muy tirantes. En el año 1112, los ciudadanos de Laon estaban tan descontentos con su cruel y cínico obispo Gaudry que compraron en comunidad una carta de privilegio al rey para separarse de la iglesia. Cuando Gaudry llegó a la ciudad, pagó al rey más dinero para que anulara dicha carta, con lo que el descontento se hizo mayor. Los soldados de Gaudry asesinaron al cabecilla de los ciudadanos a sangre fría. Así que la ultrajada plebe se dirigió al palacio. Sacaron de él al obispo y le cortaron la cabeza. Luego prendieron fuego a la catedral y al palacio. El nuevo obispo tuvo que exhibir las reliquias 2 veces para sacar dinero con el que pagar las reparaciones. Financiar una catedral nunca ha sido tarea fácil, ni aun en la Edad Media, cuando los hombres eran más piadosos. 100 años después de este suceso, el pueblo de Reims se levantó en una revuelta protestando por los altos impuestos, retrasando la construcción durante muchos años. Los campesinos de Francia, que eran los que menos poder adquisitivo tenían, soportaban la mayor presión fiscal. El llamado impuesto de construcción obligaba a los campesinos a solicitar préstamos a los mercaderes que obtenían grandes beneficios, beneficios que se duplicarían una vez que la catedral estuviera terminada. Las parroquias locales sufrían los efectos de la construcción, ya que debían entregar grandes sumas a los fondos de la catedral, por lo que no podían atender a sus proyectos. Cada catedral tiene su propia historia, y muchas de ellas su lado oscuro, incluyendo, como vamos a ver, la de Beaulieu. Vivimos en una época de maravillas. Cada día le doy gracias a Dios por habernos revelado su ciencia, para que de este modo podamos glorificarle con nuestra catedral. El maestro Guillaume es en sí mismo una maravilla. Aunque los años pesan sobre sus hombros, su fervor es como el de un niño. Ayer, sin ir más lejos, les explicaba el proceso de la techumbre a unos aprendices como si fuera la primera vez que lo hacía. El techo compondrá de una serie de armazones que los carpinteros ensamblarán primero en tierra. Después de esta prueba, los desmontarán y elevarán cada uno hasta lo alto de la pared, donde volverán a ensamblarlos. El armazón y las vigas se encajarán entre sí y serán aseguradas con cuñas de roble. Es un trabajo muy arriesgado. Una vez que las vigas estén en su lugar, la cabria elevará el resto de la madera para afianzar el armazón. Mientras tanto, los que construyen el tejado estarán colocando las láminas de plomo para cubrir la madera. También distribuirán las cañerías de desagüe y canaleras. El agua discurrirá a través de los distintos canalones hasta llegar a las gárgolas. Esto será una prueba para los perversos, malos espíritus y aquellos pecadores que no se han arrepentido. Cuando el sistema de desagüe esté colocado, tendremos la protección que necesitamos para empezar el abovedado. Las piedras y la argamasa se subirán con un enorme torno. Primero, el maderamen de las cimbras. Después se construirán las fajas que se cerrarán en la cima con la llave de arco. Estas fajas se convierten en el marco para la construcción de la bóveda. La bóveda se hace con piedras de poco peso y argamasa. Una vez que las piedras estén colocadas, se vertirá una capa de argamasa de 10 centímetros sobre la bóveda para que se consolide. Cuando se haya secado, se retirará el maderamen de las cimbras y podremos dar el siguiente paso. El maestro Guillaume
Es ya demasiado viejo para subir a do, así que se conforma con supervisar la operación desde el suelo. Su ayudante, Robert de Cormont, le pide al maestro que descanse, pero Guillaume no quiere oír hablar de eso. Robert, uno no se va a la cama cuando está a mitad de la montaña. Este momento quedará grabado para siempre en mi memoria. ¡Rápido! ¡Allí! Maestro Guillaume. Está muerto. Dios lo tenga en la gloria. Al derrumbarse la pared, cesó el trabajo. Al día siguiente, el cuerpo del maestro Guillaume fue quitado sobre el crucero. Y como él había hecho antes por el obispo Philippe, su ilustrísima pronunció unas elocuentes palabras sobre el maestro Guillaume. Ya podía haber sido un poco más amable con el maestro Guillaume mientras vivió. Inmediatamente después de los servicios, Robert inició una minuciosa investigación para averiguar las causas del derrumbamiento. 5 semanas después, entregaba su informe a la asamblea del cabildo. Las piedras no tienen la consistencia necesaria, tal como el maestro Guillaume predijo. Son las piedras de la cantera del obispo. Ahora ya tengo las pruebas de que el obispo Gervais ha estado cogiendo fondos destinados a la construcción de la catedral para su propio uso. Debemos hacer algo. No había más remedio. A mí se me encargó que escribiera una carta al mismísimo rey Luis. Un mes después, el rey llegaba a Beaulieu y anunció que tenía la intención de visitar la catedral. Aquella noche se reunió en privado con el deán del cabildo. Y mentiría si no dijera que una gran satisfacción y alegría se extendieron por el cabildo y por la ciudad cuando se corrió la voz de que su majestad había requerido a su ilustre para que cumpliera la promesa hecha años atrás de ir a una cruzada. Fue enterrado en el norte de África. Descanse en paz. Cuando el obispo partió, el deán ordenó hacer una revisión de cuentas. Ya no nos queda dinero. La construcción no puede continuar. Aquellos fueron días tristes para nosotros. La catedral estaba sin terminar. Los alojamientos de albañiles y carpinteros permanecían vacíos. Los pueblos vecinos prosperaban a nuestra costa. Solo un milagro podía salvarnos. Y yo me temía que no llegaría a verlo. Esta es la lápida sepulcral de Le Verger, el arquitecto y maestro de obras de Saint-Nicaise, aquí en Reims. En su mano tiene el modelo de una iglesia y a su alrededor están los instrumentos que usó en la construcción: una vara de medir, un calibrador y una escuadra. Prácticamente las únicas herramientas que un maestro de obras medieval como Guillaume de Senlis tenía o hubiera tenido para supervisar una estructura como esta. Lo que le faltaba en técnica al constructor de aquel tiempo debía suplirlo con inventiva y habilidad. No solo tenía que saber leer y escribir, sino geometría aplicada y un conocimiento completo de la forma de construir en esa época. Además, debía tener la suficiente autoridad para dirigir a la multitud de operarios que requería un trabajo de tal envergadura. Había unos 50 escultores trabajando en Amiens y muchísimos más aquí en Reims. La organización y aislamiento tenía que ser algo increíble. Los artesanos más importantes eran los canteros, que se dividían en 2 grupos: los que desbastaban las piedras más pesadas y quienes las tallaban, dedicándose a trabajos más artísticos como las fajas, la tracería y los ornamentos. Los canteros pasaban por un largo y riguroso aprendizaje. Estaban muy bien organizados y se iban de ciudad en ciudad en busca de trabajo. Los albañiles subalternos preparaban el mortero y acarreaban piedras si no utilizaban bueyes.
Estos animales se consideraban tan importantes aquí en Laon que fueron inmortalizados en las torres. Ningún trabajador doméstico era tratado mejor que los canteros y a ninguno se le pagaba peor por su trabajo, excepto a los bueyes. Hemos visto en los archivos de una catedral que la jornada de trabajo de estos hombres empezaba a las 5 de la mañana y terminaba pasadas las 7 de la tarde. 14 o 15 horas diarias. Con media hora para desayunar, hora y media para almorzar y descansar un poco, algo muy necesario, y media hora para merendar a media tarde. En invierno, los que lograban mantener su puesto bajaban 9 horas al día. Alrededor de la catedral, toda la labor era especializada, profesional y organizada. En Chartres se cuenta la historia del homenaje a la carreta. Unos nobles ciudadanos engancharon a una carreta para ayudar a los trabajadores a transportar materiales. Es romántico, movedor, pero muy dudoso. Se cuentan otras historias, como la de aquellos jóvenes que, conmovidos por el esfuerzo de los albañiles, se prestaron a trabajar gratis. Existe una canción de aquella época que habla de un hombre tan piadoso que trabajaba por amor, sin aceptar pago alguno. Los trabajadores lo asesinaron. Hay muchas oportunidades en un sitio como este. El dinero para el proyecto de construcción lo administraba el cabildo de la catedral. El cabildo contrataba al maestro de obras, pagaba las nóminas, llevaba las cuentas y compraba los materiales. Nombraba a uno de los suyos con el título de custos fabricae o guarda de fábrica, quien administraba todas las tareas y procuraba que el material y las provisiones llegaran a tiempo a los constructores. Sin material más importante era la piedra, y los cabildos compraban o abrían sus propias canteras. Era extremadamente difícil y costoso el transportar las piedras, así que las canteras estaban lo más cerca posible del lugar de trabajo. Otro artículo esencial y muy caro era la madera, especialmente los largos y pesados troncos que se requerían para el techo. A finales del siglo XIII quedaban muy pocos árboles en el noroeste de Francia que sirvieran para este fin, así que la mayor parte de la madera era importada. El gremio de la construcción se sentía particularmente orgulloso de las espléndidas vidrieras y rosetones. La construcción de una catedral era tremendamente cara debido al tiempo que consumía y al intrincado proceso. La verdad es que aún lo sigue siendo. y 33 oficios están representados en las vidrieras de Chartres, mostrándonos no solo la integración secular de la fe religiosa en la Edad Media, sino el enorme orgullo de la habilidad en el oficio que tuvo su primer exponente en la catedral. La elección del fraile Roland como nuevo obispo nos alegró a todos. No he olvidado su trato a los pobres y a los leprosos, pero su ilustrísima se enfrentaba a un grave empeño. Lo que no era una sorpresa, después del ejemplo del obispo Gervais. Durante muchos meses cada reunión con el cabildo fue un rosario de fracasos. Hasta que un día... Señores canónigos, tengo que daros una maravillosa noticia. Mercader Thibault, no puede irrumpir así en una... Os suplico que me perdonéis, pero debo contároslo mientras aún está fresco en mi mente. Esta mañana el obispo Roland me hablaba de San Francisco de Asís y su milagrosa manera de tratar a los animales. Después me fui a caminar por el bosque al norte de la ciudad, cuando de repente quedé deslumbrado por una luz cegadora. Cuando recuperación, no podía creerlo, pero no había duda. Mis ojos contemplaban a la Virgen María cubierta con el sagrado manto de Beaulieu. Sobre los dedos de su mano había un precioso pajarillo al que ella ordenó que volara hasta mí. El ave se posó sobre mi dedo y me habló como si yo fuera San Francisco. Me dijo que mi gran prosperidad en los negocios se debía a un plan celestial. Señores canónigos, he sido avisado por la Santísima Virgen María de que entregue mi fortuna a esta catedral.
Alabados sean los santos. El rumor del milagro corrió como la espuma, y también sus resultados. El mercader Thibaut decidió ingresar en el albergue de San Francisco como hermano lego. Gracias a su generosidad, la fe de la gente se había restablecido. Empezaron a llegar nuevos donativos y el maestro Gobert reanudó los trabajos. Las paredes dañadas se apuntalaron, se puso piedra de mejor calidad. Los escombros fueron retirados y todo quedó limpio. La nave se completó y se levantaron las espléndidas torres. Gobert está muy satisfecho. Ha encargado 4 campanas de bronce en la fundición de Beaulieu. Es un proceso muy delicado, Ilustrísima. Primero, los artesanos harán un modelo de arcilla. Luego, lo cubrirán con una capa de cera que deberá tener el grueso de una campana. El modelo se cubrirá entonces con arcilla y yeso y se meterá en el horno. La cera se derretirá y en la cavidad que deje libre se vertirá bronce fundido. Cuando el metal se enfríe, se destruirá el molde y la campana aparecerá reluciente. Me gusta su sonido. Día tras día, las torres fueron creciendo ante nuestros ojos. El pueblo prosperaba de nuevo. Habíamos sido bendecidos con un buen obispo y teníamos que estar agradecidos. Con el más profundo respeto, yo, Ansel, tomo la pluma para la tarea de nuestro hermano Pedro, quien partió de esta tierra el día 4 de septiembre del año de nuestro Señor de 1267. Dedicó todo su esfuerzo a esta crónica desde hace más de 50 años. Espero probar que soy un digno sucesor. El progreso ha sido muy considerable estos últimos años. Es emocionante saber que yo veré la culminación de esta lesia, tan emocionante o más que su comienzo. Es un verdadero gozo observar cómo los carpinteros terminan el edificio con la aguja del chapitel. Es de madera, cubierto con hojas de lámina de plomo espléndidamente decoradas. El viento es terrorífico y la altura da vértigo, pero la vista hace que nos olvidemos de todo. Confieso haber prolongado mi estancia aquí para ver el esplendoroso atardecer. Dentro de la catedral, canteros y escultores completan las molduras, capiteles y rosetones, mientras expertos albañiles crean un laberinto en el suelo de la nave. El encontrar el camino hasta el centro es ciertamente digno de la bendición de Dios, como lo es sin duda el viaje de los peregrinos y hombres piadosos. Venían desde muy lejos para adorar a Dios. Mi corazón rebosaba de felicidad porque sabía que la catedral, que iba a ser faro y guía de los creyentes en su camino hacia Dios, estaba terminada. Si se piensa en ello, las catedrales góticas o cualquier otro tipo de iglesia se construían como un escenario donde se exhibiría el más apasionante drama, el de la fe en Cristo, en el que los fieles reviven con toda emoción el pasaje de la última cena, buscando su salvación a través del sacrificio de Jesús. La escala de valores es muy fácil de asimilar cuando contemplamos una catedral, pero la puesta en escena de esta obra en una catedral gótica infunde pavor. Nuestros ojos se elevan inmediatamente hacia el cielo y al instante nos vemos rodeados por una mística y prometedora fuerza sobrenatural.
uno puede sentir la presencia apenas se entra en el edificio. Aquí está la de la iluminación divina. Las imágenes parecen flotar en el aire. En las vidrieras se representa el drama. Y son también un importante medio educativo. Tengamos en cuenta que en la Edad Media, aparte de los clérigos, había poca gente que supiera leer y escribir. Así que las catedrales estaban pensadas para ayudar a hombres y mujeres a entender y apreciar su fe. Fuera piedra, dentro piedra, madera y vidrio. La catedral se convierte en un libro tridimensional que nos instruirá y nos indicará a lo largo de la vida la senda de la salvación. Las catedrales reafirman a los peregrinos en su fe, haciéndoles ver que es real. Pone la fe del cristiano a salvo fuera del alcance de la incertidumbre, porque en la catedral el alma pura puede remontarse hasta alturas insospechadas. El arte de la catedral crea también un lazo constante entre lo religioso y lo secular, glorificando a reyes y príncipes junto con apóstoles y santos. Los santos apóstoles, héroes y mártires están representados como seres humanos sensibles y amorosos. Y no hay mejor ejemplo que la Virgen María. La mayoría de las catedrales más destacadas de este periodo están consagradas a Nuestra Señora. En una época de caballerosidad y exaltación de la figura femenina, es como si toda la sociedad se hubiera postrado ante el amor. María es adorada como la Madre de Dios y como el instrumento humano a través del cual Dios se convirtió en carne. Por lo tanto, ella pertenece tanto al cielo como a la tierra, al igual que las catedrales que llevan su nombre. Toda esta brillante estructura y artístico esplendor de la construcción de una catedral gótica, como la de Chartres donde empezamos, es un acto de fe. Fe en la voluntad del hombre para luchar y en su habilidad para triunfar. Y sobre todo fe en Dios para que nos ayude. En un mundo de tentaciones e incertidumbres, la catedral es un inspirador y permanente recuerdo de aquello que el hombre medieval más valoraba. Su tamaño y esplendor nos aseguran con toda certeza la verdad de la promesa de vida eterna en el reino de Dios cuando el viaje de nuestra vida por la tierra llegue a su fin.